Estamos estudiando en la Biblia con respecto al pecado. Estamos viendo una serie con respecto al inicio y a cómo sucedió el pecado en la humanidad. Y en el día de hoy vamos a estar viendo cómo se establecieron los 10 mandamientos y cuáles fueron su propósito, cuál es el propósito original de esos mandamientos y las leyes que Dios estableció. Te invito a que nos acompañes en el día de hoy en el programa y que puedas estar atento y recibir y aprender con nosotros sobre lo que Dios estableció en su palabra y el propósito que Él tiene a través de las leyes que Él definió sobre la humanidad. En estos tiempos, donde todo es acelerado y la presión de los problemas cotidianos es constante, todos necesitamos de minutos de esperanza. Por si no hay mañana, pido perdón a mi enemigo y le doy un abrazo aunque yo sea el ofendido. Por si no hay mañana, le doy un abrazo amigo. Antes de acostarse, yo le digo te bendigo. Por si no hay mañana, te amo y a decirte que te extraño, por si acaso un día yo muero. Por si no hay mañana, yo te envío un mensaje de texto y te digo que te quiero. Por si no hay mañana, y te digo que te quiero. Por si no hay mañana, por si no hay mañana, busco a mi hijo a la escuela, me lo llevo a jugar y por la tarde visito la abuela, la suegra y todo el mundo, ¿verdad? Pues si no hay mañana, te pido perdón al cielo, me reconcilio con Dios, por si acaso no despierto. Vamos con las manos arriba. Pues si no hay mañana, vengo a decirte que te amo y a decirte que te extraño, por si acaso un día yo muero. Por si no hay mañana, te envío un mensaje de texto y te digo que te quiero. Por si no hay mañana, no dejes para mañana lo que tengas que hacer hoy. Vive la vida, regálame una sonrisa. Sé que mañana volverá a salir el sol y de este momento, como si fuera tu último día hoy. Por si no hay mañana, vengo a decirte que te amo y a decirte que te extraño, por si acaso un día yo muero. Por si no hay mañana, yo te envío un mensaje de texto y te digo que te quiero. Por si no hay mañana, y te digo que te quiero. Por si no hay mañana, y te digo que te quiero. Por si no hay mañana.
Continuando con nuestra serie sobre el pecado, estábamos viendo los inicios de la humanidad, de cómo arrancó todo esto, cómo la humanidad ha estado trayendo el pecado tras sí, año tras año, tiempo tras tiempo, y cómo Dios ha estado interviniendo en cada situación, en diferentes épocas, en diferentes momentos. Y habíamos llegado al punto en donde Dios volvió a reconstruir todo y destruyó a toda la humanidad, y dejó a solamente una familia, y con esa una familia empezó a reconstruir nuevamente todo ser viviente sobre la humanidad, sobre la faz de la tierra. Pero habían transcurrido los años, habían pasado algunos siglos, y la humanidad olvidó por completo el castigo y el juicio de Dios. La humanidad, las generaciones nuevas que venían, ya habían dejado de lado y habían olvidado el juicio que había venido sobre la tierra a causa de la maldad. Entonces empezaron a dejar de temer a Dios y dejaron de tenerle en cuenta a Dios. Al transcurrir los años y los siglos, la humanidad olvidó por completo el juicio que había venido sobre la faz de la tierra a causa del pecado y a causa de la maldad del ser humano. Dios había enviado un diluvio. Ese diluvio no solamente quedó registrado en la Biblia. Hay cientos de civilizaciones antiguas que tienen en sus registros lo sucedido en el diluvio. Es decir, que el acontecimiento de la regeneración humana fue transmitido de generación en generación en la antigüedad. Es decir, que las generaciones nuevas conocían sobre ese pasado, conocían sobre ese juicio que Dios había emitido sobre la tierra. Pero al pasar los años, la humanidad empezó a olvidarse o a dejar de tener en cuenta y dejó de temer a Dios. Ya los seres humanos ya no buscaban a Dios. ¿Por qué es que les cuento este relato y por qué hablamos desde los comienzos de la humanidad? Porque hemos definido al comienzo de la serie el significado o el concepto de pecado. Y hemos visto, según la Biblia, en la carta de Juan, en que el pecado es la transgresión de la ley de Dios. Y hemos visto dos sucesos en donde, en cierto modo, solamente habían una ley. En el huerto había una ley. Con Noé había otra ley. Pero era muy específica y muy directa. No habían varias leyes. Entonces, Dios, viendo una vez más que la humanidad tendía a alejarse, tendía a no tenerla en cuenta y tendía a olvidar y a dejar de lado el temor a Dios, entonces Dios en un tiempo toma a un hombre que decide creerle, y ese hombre es Abraham. Le toma a Abraham, le llama a Abraham, le hace pasar por un tiempo de proceso, prueba la fe de Abraham. Abraham, dice la Biblia, que le cree a Dios contra todo pronóstico, contra toda circunstancia. Abraham decide confiar en Él, creerle a Él, y tal es así que Abraham se hizo amigo de Dios. A causa de la confianza y de la fe que tenía Abraham en Dios, Dios decide bendecirle a Abraham y Dios decide darle una promesa de establecer sobre la tierra una nación exclusiva para sí. Una nación por medio de la cual Dios iba a mostrar su poder, su amor, su gracia, por medio de la cual Dios iba a mostrar cómo Él quería que el ser humano sea, cómo Él deseaba que el ser humano se conduzca. Una nación por medio del cual Él mostrara el relacionamiento que Dios buscaba con la humanidad. Y esa nación vendría de los descendientes de Abraham, de los hijos de Abraham. Y años más tarde, unos 400 años después, ya estaba formada la nación de Israel por medio de la promesa que Dios había establecido con Abraham. Israel, como la gran mayoría sabe, había salido de la esclavitud de Egipto, pasado por el desierto, pasado por un proceso. Dios se muestra con su poder, muestra su amor, muestra su grandeza, hace maravillas, hace milagros con respecto a ese pueblo. Los habitantes de aquel entonces, de todas las tierras, de todas las naciones, ven el poder de Dios sobre el pueblo de Israel, a ese pueblo a quien había escogido. Pero llega un momento en donde Dios decide
no solamente ya mostrar su poder ni su gracia sobre Israel, sino que decide establecer cierto orden y establecer ciertas normas. Es ahí donde llegamos al punto en donde Dios establece los famosos 10 mandamientos, las leyes capitales sobre el pueblo de Israel. A Israel primeramente le fue dado estos mandamientos y estas leyes. Dios decide llamar a Moisés y le dice: bueno, Moisés, trae unas tablas, yo voy a escribir los mandamientos. Y decide Moisés llevar, y Dios le transcribe y le dicta los 10 mandamientos. Y estos 10 mandamientos encontramos en el libro de Éxodo, el capítulo 20, el versículo 1 en adelante. Dice así: habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Dios establece los 10 mandamientos, y detrás de esos 10 mandamientos Dios establece varias leyes, varios decretos y varios estatutos. Entre ellas son humanitarias principalmente, y de convivencia, con el fin de que el pueblo de Israel pueda convivir en rectitud. Si hacemos un repaso de todo lo que hemos visto con respecto a estos 10 mandamientos, vemos de que no hay nada malo en ninguna de estas leyes. Vemos de que todo lo que Dios dictó es correcto y es bueno, porque en estos 10 mandamientos vemos cómo Dios establece un orden, cómo Dios busca que el ser humano esté en corrección, esté en orden y vaya por un camino correcto. O sea, que no haya personas que se peleen, no haya personas que se hagan daño, no haya personas que creen conflicto, no haya personas que abusen de otros, personas que sobrepasen a otros. Es decir, que Dios lo que buscó es que el ser humano viva en armonía y en paz. Israel entendió que esta ley era pesada para ellos. Israel entendió que esta ley era difícil de cumplir. Israel no entendió el fin y el propósito de la ley. Israel no entendió qué es lo que Dios buscaba y qué es lo que Dios deseaba con esta ley. Pensaba que era una orden de Dios por puro antojo, tal vez era algo, un ritual religioso. Lo tomaron así, de una manera religiosa. Y no entendieron de que cumpliendo todas las leyes que Dios había establecido, cumpliendo todas las órdenes, ellos se evitarían muchos dolores de cabeza, muchos conflictos con vecinos, con familiares, conflictos en el trabajo, conflicto en sus cultivos. Ellos se iban a evitar problemas en todo lo que ellos se emprendan. Ellos se iban a evitar enfermedades inclusive. Entonces ellos no entendieron, no aceptaron esto.
que Dios estableció sus leyes con el fin de ayudar a la humanidad, con el fin de que el ser humano pueda vivir mejor sobre esta tierra. Ese es el propósito y ese es el plan de Dios cuando establece una ley y un orden. Es en beneficio del ser humano, en beneficio de la humanidad. Y muchas veces eso es lo que no queremos entender. Queremos cuestionar y decir, ¿por qué es que Dios prohíbe tal cosa? ¿Por qué es que en la iglesia me prohíben esto? No, yo no me quiero ir a la iglesia o yo no quiero ir a ninguna religión porque siempre prohíben todo o siempre dicen no a todo. No se trata de prohibir nomás, no se trata de decir, no, esto está mal, o por puro antojo, por una cuestión de que a alguien no le guste nada más. Se trata de que todo, siguiendo así, estrictamente, cada ley que Dios estableció, cada orden que Dios estableció, con eso, con todo eso, se busca el equilibrio en la humanidad y se busca un orden en la sociedad. Yo les puedo asegurar que cualquier sociedad que decida aplicar todas las leyes que Dios dejó escrita a su pueblo Israel, yo creo que esa sociedad viviría en armonía, viviría en paz. Esa sociedad no tendría conflictos, no tendría problemas sociales. Erradicaría el mal totalmente de su territorio. Dios diseñó toda su ley, los 10 mandamientos y todos los estatutos y todas las leyes que Él puso para Israel. Dios diseñó para que el pueblo de Israel viva en paz, viva en bendición, viva sin maldad, viva totalmente una vida plena. Los hijos de Israel puedan ser plenos y puedan encontrar la satisfacción y el sentido de la vida. Ese fue el propósito de Dios. El plan de Dios cuando diseñó todo esto era eso. Pero Israel no lo entendió así. Israel creyó que simplemente Dios quiso limitarlo. El pueblo de Israel pensó y creyó que no, Dios solamente quiso prohibirles porque por alguna razón Dios era un Dios celoso y Dios solamente quería ser exclusivo y quería atajarlos en todo. Como esos niños malcriados que creen que sus padres le dicen no porque simplemente los papás son malos. Cuando que un padre si le dice no a un hijo es porque está buscando lo mejor para su hijo, es porque está guardándolo y protegiéndole. Muchas veces el niño no entiende, pero pero el padre sí entiende y sabe qué es lo mejor para sus hijos. De esa misma manera Dios estableció leyes. En su momento Israel no lo entendió. Hoy nosotros, gracias a la revelación de la palabra de Dios, podemos entender que todo lo que Dios estableció con Israel era por el propio bien de la humanidad. Ninguno de los preceptos que Dios dejó escrito ha sido por maldad, ni por querer cercenar y coartar la libertad del ser humano, sino que quiso Dios que el ser humano viva una vida plena, una vida satisfactoria, una vida con sentido, una vida guardada y protegida del mal. Eso fue el deseo de Dios. Siempre ha sido el deseo de Dios. Y ha establecido puntos específicos para que el ser humano pueda entender qué está bien y qué no está mal. Claro que el ser humano ya tiene la capacidad, o ya tenía en aquel tiempo la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Pero Dios empezó a establecer normas y límites para poder encontrar un orden. Pero, como habíamos visto, Israel no entendió esto. En Deuteronomio, el capítulo 6, el versículo 1 en adelante, dice así: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Dios siempre ha buscado que el ser humano se acerque a Él, pero muchas veces es imposible o ha sido imposible a causa de la maldad y a causa del pecado. Entonces Dios establece estas leyes y por medio de estas leyes reencauzar y hacer que el ser humano entienda que lo que hace está mal. Dios estableció estas leyes
no para prohibir ni cortar la libertad del ser humano, sino que por medio de estas leyes el ser humano entienda y sepa que lo que hace está mal, o si está mal o está bien. Entonces, por medio de las leyes, entender si realmente la vida en que estás viviendo es correcta o incorrecta, para que puedas, por medio de ella, acercarte a Dios. Hoy hemos leído algunos mandamientos, los 10 mandamientos, y hay muchísimos más ordenanzas y hay estatutos. Amigo, amiga, solamente en base a estos 10 mandamientos que hemos leído, ¿estás en alguna falta? ¿Hay alguna falla? ¿Crees que hay algo en el cual fallaste a Dios conforme a estos mandamientos? Entonces, yo estoy seguro que sí. Yo estoy seguro que en un descuido, en un pestañear muchas veces sin darnos cuenta, faltamos a uno de estos mandamientos. Entonces estamos en falta delante de Dios y hay pecado en nuestras vidas. Y hoy te invito a que te arrepientas, a que le pidas perdón, a que te acerques a Dios y que Él es, como hemos leído, que hace misericordia a millares. Es un Dios que se goza y que se deleita en la misericordia, que le gusta hacer misericordia. Y es un Dios amplio en perdonar y hoy quiere perdonar tus pecados. Hoy quiere limpiarte y hoy quiere salvarte. Quiere sanar tus heridas y quiere hacerte recomenzar nuevamente. Hoy te invito a que te acerques en oración y le digas así: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que en mí hay pecado y te pido perdón por mis pecados. Te ruego que entres en mi vida, que limpies mi corazón y mi mente y que me hagas una nueva persona. Que, Señor mío, tú seas el Señor de mi vida y tú seas el Salvador. Que anotes mi nombre en el libro de la vida. Padre, te doy gracias por tu misericordia y por tu bondad. Gracias por tu amor. Te ruego que me llenes con tu presencia y que me ayudes a través de tu Espíritu Santo a cumplir tu palabra, a ser obediente y a agradarte en todo a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor. Con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta.
sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, oh, y hoy nos acercamos sin temor. Y es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Si has hecho esta oración por primera vez y entregado tu vida a Cristo, te animamos a que visites una iglesia cristiana en donde se enseñe la Biblia. Y si este mensaje ha tocado tu corazón y te ha bendecido, ponte en contacto con nosotros. Queremos saber de ti y orar por tu vida. Amigo, amiga, hemos visto que Dios no busca dañar a la humanidad, que Dios no busca limitar al ser humano, sino que busca siempre el bien de la humanidad, siempre busca tratar de acercarle a su amor, tratar de acercarle a Él. Dios hoy te ha dado una nueva oportunidad y ha establecido un nuevo tiempo en tu vida por medio de la gracia derramada a través de Jesucristo. No desaproveches, no descuides, no vuelvas a alejarte de Él. Decidí confiar cada día en Él y caminar tomado de su mano. Yo te aseguro que Él te va a sostener y que Él te va a llevar por los mejores lugares. Te hará caminar por pastos delicados y te hará reposar en lugares que tú nunca has imaginado. Dios te bendiga y te colme de gracia y prosperidad todos los días de tu vida y a tu familia también, en el nombre de Jesús. Minutos de Esperanza es una producción del Ministerio Ennacord. Para contactos, escríbanos al WhatsApp 0984 79 34 41, al correo electrónico minutosdeesperanzapi@gmail.com o visite nuestra página en Facebook Minutos de Esperanza. Esperamos su sintonía de lunes a viernes a las 5:30 am por la 89.1 Radio Concierto, con la conducción de Pedro Rojas.